del mes de mayo. Y recuerden que hoy hay comida, tenemos comida. Nos veremos allá en casa de mi mamá, en el patio, al salir de aquí, para que comamos juntos. Tenemos también reunión de matrimonios este viernes, 7:30 de la noche. Por favor, no falten. Tenemos reunión de mujeres también este sábado a las 10 de la mañana. Y hubo una pequeña confusión. Puse yo ahí varones 7 de la mañana. ¿Lo estábamos haciendo a esa hora? ¿O 7:30? Era 7:30. Entonces, lo voy a corregir, pero para que no se queden con esa hora, discúlpenme, varones 7:30 de la mañana, ¿sale? No este sábado, eso fue ayer. Nos vimos ayer, fue una bendición. Y este sábado toca mujeres, ¿sale? Para que ustedes ya lo sepan, matrimonios es el segundo viernes de cada mes y jóvenes el cuarto viernes de cada mes, ¿sale? Varones y mujeres se va alternando. Y cuando tengamos un quinto viernes o un quinto sábado, ese día no hay actividad, ¿sale? Ese día lo dedicamos para pasar tiempo con la familia. Así es de que para que ustedes vayan sabiendo cómo armamos el calendario y cómo se conforma, y no nos falten a las actividades que son de suma importancia, ¿sale? Uy, como los niños, contéstenme. Sí pasa, o sí, amén. Algo. Muy bien. ¿Listos para la enseñanza? Preparen su Biblia, por favor. Preparen su libreta, su pluma, su corazón en especial, sus oídos. Y vamos a comenzar. Denme unos segunditos. Muy bien, vamos a comenzar este domingo exponiendo la palabra de Dios y vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 12. Hace 8 días desglosamos nuestro versículo Deuteronomio capítulo 6. Recuerden que aquí en nuestra iglesia local tenemos 2 lonas, una con el pasaje de Deuteronomio 6 del 1 al 9, otra con el pasaje de Hebreos 12 del 1 al 14, y son versículos clave que describen parte de la labor que el Señor nos ha encomendado. Ponemos mucho énfasis en la familia, ponemos mucho énfasis en la crianza, ponemos mucho énfasis en el rol del varón como cabeza y líder espiritual de su hogar, y también mucho énfasis en el rol de la mujer como una mujer piadosa, ayuda idónea, que impulsa el liderazgo de su esposo y que juntos trabajan y colaboran en este gran reto, ¿verdad? Y hace 8 días, ¿cuántos recuerdan el título? Hace 8 días hablábamos acerca de lealtad. ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a leer este pasaje. Ya están allí, Deuteronomio capítulo 12. Dice así a partir del verso 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Escucha bien: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados,
y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra las verdades contenidas en tu palabra. Ayúdanos el día de hoy a mostrarte lealtad, pero además, Señor, a poner manos a la obra. Ayúdanos a trabajar diligentemente, Señor, en cada aspecto de nuestra vida que tú demandas de nosotros. Gracias por trasladarnos de muerte a vida, y ahora, Señor, hacernos parte de tu familia. Gracias porque ahora somos coherederos también, y tenemos la promesa y tenemos la esperanza, Señor, de la vida eterna. Por eso nos gozamos y por eso podemos vivir una vida, Señor, de gozo en esta tierra. Aunque tengamos tribulaciones y aflicciones, podemos tener paz, contentamiento, seguridad, consuelo, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos, te lo pedimos, y que tu palabra nos transforme el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, titulé esta enseñanza Manos a la obra. Dile al que tienes a un lado: manos a la obra. Hace 8 días que hablábamos de lealtad. Sé que cada uno de nosotros tiene la intención, tiene el deseo. Y si yo les preguntara si a partir de hace 8 días a hoy, en esta semana, fuiste leal al Señor, tal vez asientas y digas: sí, sí lo fui, me esforcé. Y en tu cabeza dices: sí, ¿y quieres seguir siendo leal? Tal vez la mayoría diría: claro que sí, ¿verdad? Si no es que todos. Pero mira, la lealtad al Señor debe ser palpable. La lealtad al Señor no debe ser de labios para afuera, ni mucho menos quedarse solo en intenciones. Porque ya vimos que la lealtad no es un sentimiento, la lealtad no es una intención, la lealtad es una decisión. Cuando el Señor afirma nuestra causa, cuando Él nos da identidad, cuando Él nos da propósito, hermano, Él también afirma nuestros pasos y los guía hacia dónde crees,
hacia la obediencia. Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, nos impulsa a la acción y nos pide poner manos a la obra. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto? Y cuando le dijo anda, significa camina, da pasos firmes. Y el día de hoy yo quiero animarte, quiero que salgas de aquí alentado en tu corazón, ferviente en tu corazón, sabiendo que vas a tomar decisiones pequeñas con pasos firmes. Sabes, a los jóvenes hace muchos años esta frase no se me ocurría, creo que el Señor la pone en mi corazón para que te la vuelva a decir. Yo a los jóvenes siempre les digo: pequeñas decisiones te llevan a grandes resultados. Y son en las pequeñas decisiones, en el día a día, en lo que parece ser lo más insignificante, en donde si eres fiel, eres persistente, eres perseverante, eres constante, vas a llegar a obtener un gran resultado. Hoy, ya lo vimos hace 8 días, se busca todo express. En el cristianismo todo es con un proceso lento. ¿Y sabes por qué lento? Porque Dios lo hace bien. Y para hacer un trabajo artístico, artesanal, como dice Efesios capítulo 2, no sé si tú recuerdas, dice que somos hechura suya. ¿Recuerdas la traducción del idioma original? Dice: somos la obra maestra de Dios. Y el Señor nos prepara para que ejecutemos y andemos y caminemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Dios pensó cómo pulirte, Dios pensó cómo procesarte, pero no puede ser rápido o al aventón. ¿Sí me explico? Así es de que el Señor, cuando te llama, te escoge, te aparta, Él también te afirma, dándote una identidad y un propósito, y Él afirma tus pasos y te guía a la obediencia, te impulsa a la acción y te dice: manos a la obra. Así es que hoy te animo, y el día de hoy quiero que te vayas de aquí con eso en mente: manos a la obra, y vas a empezar a trabajar en pequeñas cosas que te van a llevar a grandes resultados. El trabajo que Dios quiere realizar, hermanos, en nuestra vida es mucho, no es poco. ¿Cuántos años estuvimos en el mundo? El trabajo que Dios quiere realizar en nuestra vida es mucho y requiere también que hagamos sacrificios. Ayer en varones lo hablábamos. Queremos el beneficio, pero no queremos pagar el precio, y requiere hacer sacrificios, tomar la cruz cada día, seguir a Cristo. Pero ¿sabes? No solo va a implicar sacrificios, que tú dejes cosas. Además va a implicar de sacrificios, va a requerir que tú empieces a hacer nuevas acciones, que empieces a hacer cosas que antes no habías hecho. Si alguno de ustedes alguna vez se propuso empezar a bajar de peso y nunca habías hecho ejercicio, empezar a hacer ejercicio es hacer cosas nuevas que nunca antes habías hecho. ¿Estás de acuerdo? Si tú quieres empezar, tal vez, te pongo un ejemplo, un negocio, no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Tienes que empezar a hacer cosas nuevas. Y cuando tú y yo empezamos nuestro caminar con Cristo, eso es una nueva vida. ¿Y qué nos hace pensar que vamos a seguir haciendo las mismas cosas y vamos a obtener nuevos cambios o resultados diferentes? Es imposible. Si tú quieres ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida, vas a tener que hacer cosas nuevas que nunca antes habías hecho. Y esas nuevas acciones, ¿quién crees que te va a guiar a que las realices? ¿Quién va a estar al lado de ti a lo largo del camino? El Espíritu Santo. Y mira, estas acciones son nuevas porque nunca obviamente las hemos realizado. ¿Y sabes qué va a requerir de ti y de mí? Esmero. Y va a requerir trabajo arduo. Así es que voltea con el que tienes a un lado y dile: te vas a poner a trabajar ahora sí.
¿Ah? Sí, voltea y dile, te vas a poner a trabajar ahora sí. Nos vamos a poner a trabajar porque hay mucho por hacer. Y va a requerir de tu esmero y de tu actitud y de tu corazón puesto en todo esto que vamos a empezar a trabajar, porque Dios quiere que pongamos manos a la obra. Lucas capítulo 9. Mira cómo el Señor Jesús les habla a aquellos que le querían seguir. Mira, si Jesús un día nos avisara, oigan, voy a estar un mes en la tierra, ¿cuántos lo irían a ver? Yo iría. Y es más, que Él pusiera un anuncio, voy a visitar la tierra en el 2025, del 1 de enero al 15. Y pueden ir todos los que me quieran seguir. ¿Cuántos irían? Aquí. ¿Sí? ¿Sí irías? Ok. Y esto es lo que Él te diría. Fíjate, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, ¿dije el versículo? 57. Díganme, hombre. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Traducción, ¿me quieres seguir? Vas a tener que dejar tu casa. Sigo. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y que entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Número 2, vamos a tener que dejar cosas que parecen ser importantes y que sería impensable no hacer. Qué tremendo es esto. Verso 50. Perdón. Y le dijo a otro, sígueme. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y mira, si tú y yo lanzáramos frases, Señor, yo te voy a seguir siguiendo, ¿verdad? Porque realmente creo que muchos de nosotros estamos convencidos que le seguimos. Pero si tú y yo le pusiéramos al Señor a veces nuestros argumentos, ¿qué nos contestaría el Señor? Creo que Él, aún con amor, paciencia, ternura, nos desencantaría, nos sacaría de nuestra ilusión y nos diría, bueno, tú crees que me has seguido hasta hoy, pero mira, probablemente no. ¿Sabes por qué Jesús en este pasaje dice esa frase, verso 62? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes por qué Jesús se mete con arar la tierra? Porque arar la tierra es uno de los trabajos más difíciles que hay. Por el esfuerzo físico que requiere, el esfuerzo físico que había que realizar. Estuve viendo algunos videos y me encontré todavía algunas personas que en pueblitos muy, muy alejados todavía siguen arando la tierra a la manera antigua. Y ves en el video cómo están atándole a los dos bueyes la yunta a los cuernos. Y ves cómo tienen el arado amarrado a los dos bueyes. Y un arado, no creas que sofisticado, un arado que ellos construyeron. Y ves al hombre con las riendas guiando a los bueyes con una mano y en la otra mano sosteniendo el arado. Y ahí van los bueyes caminando, haciendo las líneas y los surcos, metiendo el arado y partiendo la tierra y las líneas. Y van y vuelven.
Y van y vuelven. Y ahí están entrevistando a un hombre con sombrero que está arando. Oiga, su hectárea, ¿cuánto tarda en arar su hectárea? Pues una semana. Cuando si él metiera maquinaria, en unas horas queda su hectárea. ¿Y sabes qué decía él? Es que no es lo mismo. El tractor comprime la tierra. Hoy ya no encuentras esa técnica de arar la tierra. Hoy ya todo es moderno. ¿Por qué? ¿Por qué hoy se usa de la tecnología? Porque es cómodo. Porque ya no requiere nuestro esfuerzo. Pero mira, no va a haber ninguna aplicación que te haga madurar espiritualmente. No la hay. Y aunque la programes, ¿verdad? A mí me llegan publicidad de esta YouVersion y de otra que se llama Bible no sé qué. Y me apareció ayer en la noche un mensaje, un comercial en YouTube. Fíjate cómo decía el comercial. ¿Quieres asegurarte de nunca levantarte sin leer la Biblia? Usa YouVersion. Y yo así, Dios santo. Ahora el creyente necesita una aplicación para nunca pararse sin leer la Biblia. Y si se fue la luz y el celular no se cargó y se apagó en la noche, tu vida espiritual se fue al traste. O si no pagaste tu plan y no tienes datos, ahí te cuento, te secaste espiritualmente. ¿Necesitamos eso? A veces parece juego, pero les digo, carguen su Biblia. El celular no es Biblia. Carguen su Biblia. Carguen su libreta, noten. Hagan la talacha, porque arar la tierra, Jesús decía, va a costar trabajo. Y cuando tú pongas la mano en el arado, ¿qué crees que va a ser la primera sensación después de 5 minutos bajo el rayo del sol? Dejar el arado e ir a contratar el tractor. Esto era no solo por el esfuerzo físico, todo lo que implicaba después de arar la tierra. ¿Y sabes por qué Jesús decía esto? Porque una vez que se comenzaba, tenías que terminar. Jesús por eso comparó la vida cristiana con arar la tierra, porque requiere que una vez que empieces, acabes, ya no pares. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Qué implica arar? Poner las manos en el arado, limpiar y preparar la tierra. Y sabes, en el pasaje que leímos, quiero que veas a partir del versículo 3, ¿qué le pide el Señor al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida? ¿Qué le dice ahí en el capítulo 3? Estamos en Deuteronomio 12. No quiten el dedo ahí, pongan el separador en Deuteronomio 12. Dios les dice, derriben sus altares, quiebren sus estatuas, consuman con fuego sus imágenes de acera, destruyan las esculturas de sus dioses. Y dice ahí, ¿cómo se dice? Rairéis, no, pero ¿cómo se diría? ¿Raigan? Qué buena pregunta, ¿verdad? Búsquenme ahí en el... Sí, arrancar. Arranquen. ¿Qué cosa? El nombre de esos dioses de ese lugar. Sabes, es muy interesante este pasaje. Y cuando yo leía esto, yo pensaba, eso que el Señor le pidió al pueblo de Israel que tenía que hacer, que era destruir y arrancar a todos esos pueblos, eso es arar. Eso es arar la tierra. Cuando uno va a arar un campo, ya lo hemos hablado muchísimo, ¿qué tiene que hacer? Limpiar el campo.
Y cuando quieres limpiar el campo, vas a tener que arrancar cosas de ese terreno. Vas a tener que remover cosas de ese campo. Vamos a tener que raer todo lo que estorbe de ese terrenito para poder arar la tierra. Y me voy a enfocar en eso, justo en esas cosas. Lo primero que les dice es: derriben sus altares. Y vamos a la práctica. Derribar los altares, quebrar estatuas, consumir a fuego estas imágenes, destruir esculturas y raer el nombre de esos dioses de aquel lugar. En la práctica, ya en manos a la obra, en la práctica, ¿qué sería? Hacer todo eso, ¿qué sería hoy? ¿Qué es aquello que debemos derribar, quebrar, consumir con fuego, destruir y raer? Y eso son un montón de cosas, lo que el mundo enseña. Las obras de la carne, esas están en nosotros todavía. Ya no una naturaleza pecaminosa, ya tenemos la nueva naturaleza de Cristo, pero en nuestro cuerpo todavía, en nuestros miembros, dice que está la ley del pecado, que combate contra la ley del espíritu de vida. Empecemos, derribar sus altares. Los altares, hermanos, tienen que ver con ritos. Lo que las naciones paganas hacían en esos altares eran ritos y sacrificios. Y sabes, tú y yo, como seres humanos, tenemos hábitos destructivos y costumbres mundanas que se han convertido en nuestros rituales. Por ejemplo, las mujeres usan esta frase: mi ritual de belleza. ¿A qué se refieren? No se preocupen, no se los vamos a quitar, ¿verdad? Solo estoy dando el ejemplo para que veas cómo usamos la palabra ritual. ¿Qué dan a entender las mujeres con su ritual de belleza? ¿Que es algo que hacen una vez al mes? No. Todos los días llevan a cabo su ritual de belleza. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Mantenerse bellas, ¿verdad? Y le llaman mi ritual de belleza porque es algo que se hace una y otra vez, constantemente. Ahora, eso es un hábito bueno. Habrá rituales de salud, tal vez. Son buenos también. Pero yo no me refiero a esos rituales. Me refiero a los rituales diarios que hacemos que son destructivos. Piensa por algún momento, ¿qué tipo de altares, qué tipo de rituales tienes que destruir en tu vida? Tienes que derribar. ¿Qué es aquella cosa que siempre haces, que no has podido cambiar y que te destruye? Eso es un ritual. Y eso lo tenemos que derribar. También, gracias. Es un rito ya. Hasta se usa otra frase: religiosamente, o alguien dice religiosamente como a las 3. ¿Qué está dando a entender? Sí, no como a las 3, me pongo mal. Y hay gente que no come y se le olvida lo cristiano. Veo borrosa la cruz, y se transforman y destruyen. Esos altares los tenemos que derribar. Ponle el nombre a tu altar, ponle el nombre a tu ritual. Y si es del mundo, es de una nación pagana, y cuando llegas a Cristo lo tienes que arrancar, derribar, destruir por completo. Segunda de Corintios 6 nos ayuda con esto. Segunda de Corintios 6, 14. Fíjate qué dice. ¿Ya estás ahí? Segunda de Corintios 6, 14 en adelante. No se unan en yugo desigual con los incrédulos.
Es lo mismo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Establécete en esa tierra, pero no te unas a esas naciones. No des a tus hijos a que se casen con esas mujeres. No des a tus hijas a que se casen con esos hombres. No mezclen costumbres, no mezclen cultura, no mezclen dioses, no mezclen nada. Y aquí Pablo nos está diciendo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, en qué acuerdan Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mira, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Necesitamos derribar esos altares en nuestra vida. Número 2, quebrar estatuas. ¿Qué son las estatuas? ¿Por qué se caracteriza una estatua? ¿Cuántos han ido al museo donde has visto alguna vez una estatua? ¿O has pasado por el centro histórico? Está lleno de estatuas. Reforma, lleno de estatuas. ¿Qué característica tiene una estatua? Me refiero a, no qué forma. No se mueve. Por eso se llama estatua. ¿Sí sabes por qué? Porque está estática. Estática, estatua, estate ahí en tu lugar. Ya cayó. Ya entendí, pastor. Las estatuas, hermanos, son imágenes o cuadros mentales que hago en mi mente respecto a cómo deberían ser las cosas, y no las muevo. Nadie me puede decir qué hacer, nadie me puede decir cómo hacerlo, porque esa es mi estatua y no voy a permitir que nadie la mueva. Somos personas ideáticas, hermanos. ¿Han oído el término ideático? ¿Sí? Que se hace una idea y ya no cambia de ahí. Ayer, ¿quién nos estaba contando que alguien de sus hijos no le gustaba el aguacate? ¿Quién fue? ¿Tu mami? ¿De quién nos contó? De tu hermano, de Pablo, sí es cierto. Perdón, mi cuñado, ya lo voy a balconear. No, pero no es nada malo. No le gustaba el aguacate. Y la mamá nunca hizo que el niño comiera aguacate. Nunca comió aguacate. Pero ¿cómo sabía que no le gustaba si nunca lo había probado? Se casa el muchacho y en casa de la esposa, con los suegros, le sirven guacamole. Y come guacamole. Y regresa con mi suegra y le dice: ¿por qué nunca me diste a comer guacamole? Es la cosa más deliciosa que hay en el mundo. Y como condorito, ¿ve? Así de plop. Somos ideáticos y difíciles de convencer cuando estamos equivocados. Defendemos nuestras percepciones, defendemos nuestras ideas, nuestras formas, defendemos nuestros hábitos como una estatua. Y las queremos mantener estáticas, que nadie las mueva, porque además adoramos esas ideas. Nos encanta ser así, ¿verdad? Son cosas que fuimos adquiriendo y valorando tanto que hoy las veneramos incluso, pero no nos damos cuenta que al ser ídolos, ¿qué crees?
no se mueven, no tienen vida, están estáticas. Y ahí está la clave. Ocasionan que nuestra vida sea estática. No sé si te das cuenta. Y la clave de eso es que al no tener vida y al mantenernos estáticos, ¿qué crees que va a pasar con nosotros? Que el Espíritu Santo no va a poder producir vida en alguien que adora una estatua, en alguien que se quiere quedar estático, porque es que así soy, respétenme, que el Espíritu Santo me respete. No voy a quitar esa estatua, no la voy a derribar porque así me gusta. E incluso cuando Jesús decía, cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. Y tú sabes qué importante es no mirar atrás, ¿sí o no? Mirar atrás representa quedarnos estáticos. Mirar atrás representa no avanzar. Y las consecuencias son graves. Si no me crees, pregúntale a la esposa de Lot. Se quedó estática por mirar atrás. Y Jesús nos está advirtiendo, si pones la mano en el arado, no mires atrás porque te vas a quedar estático. Y no se va a poder producir la vida que yo quiero para ti. Si pones la mano en el arado, mirad al frente, puestos los ojos en mí, para que entonces yo pueda limpiar tu campo y después puedas sembrar y trabajar arduamente y sembrar semillas de mi palabra y después crezca fruto abundante, bueno, que permanezca y puedas alimentarte y alimentar a tu familia. Qué tremendo es eso. No nos quedemos aferrados al pasado, hermanos. No te aferres a lo que dejaste atrás cuando saliste de Sodoma. La mujer de Lot no quiso desprenderse de lo que había dejado en Sodoma. Dijo, es que van a destruir mi ciudad. La mujer ya se sentía identificada con Sodoma. ¿Cómo lo sé? La Biblia no dice si la mujer ya estaba teniendo las prácticas de Sodoma. Tú sabes que eran horribles, en perversión sexual. ¿Cómo sabemos que la mamá probablemente su corazón ya estaba enganchado con Sodoma y por eso miró atrás? Vemos el fruto en las hijas. Las hijas no tuvieron reparo en acostarse con su padre, emborracharlo para tener relaciones con su padre. ¿De quién aprendieron? De la mamá seguramente. Porque si la mamá hubiera hecho esa labor, mi amor, toda esta inmoralidad que vemos aquí afuera, ¿qué crees? No corresponde a una mujer de Dios. Pero somos de ideas. Efesios 4 nos ayuda a derribar estatuas. Efesios 4, 17. Fíjate. Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí están las ideas, ¿verdad? Ser ideático, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la que dureza de su corazón, como una estatua. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, como una estatua, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Colosenses 1, vamos rápido ahí, porque miren, este aspecto de las estatuas es el más difícil de derribar. ¿Sabes por qué las estatuas es lo más difícil? Porque implica nuestra mente, implica nuestra forma de pensar, implica nuestra voluntad. Y además de ser ideáticos, somos reacios y necios. La palabra usa la palabra de Dios utiliza una palabra que es contumaz y duro de cerviz. ¿Sabes qué significa eso? De cabeza dura y de cerviz dura. ¿Qué es cerviz dura? Que no quieres agachar la cabeza, que no doblas la cabeza para hacer reverencia. Te pones duro, altivo, y nos resistimos. Mira, yo sé que es ser eso, porque muchos años viví así. Viví renegando, peleando en contra de la voluntad de Dios. Pero Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? Ve qué tremendo es esto. Pablo está llevando el asunto a un problema mental. El problema está en nuestra mente. Las estatuas que creamos en nuestra mente. Dice que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como. ¿Cómo nos quiere presentar? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El problema es que al crear y levantar estatuas en nuestra mente, en nuestra cabecita, ahí nos estamos enemistando con Dios. Ahí estamos luchando en contra de Dios. Y por eso este último pasaje que te voy a leer, para que sepas cómo derribar las estatuas en tu mente y que ya no lleves la batalla a un nivel mental, porque ahí te vas a quedar estático. Segunda de Corintios 10, mira qué hermoso pasaje. Qué tremendo es además. Segunda de Corintios 10, verso 3 al 6. Y Pablo está muy consciente de la lucha que tú y yo tenemos. Jesús estaba consciente. Dice que Él padeció igual que tú y que yo. Él te entiende, Él me entiende, porque Él fue humano y vivió las mismas pruebas que tú. Y Pablo también fue de carne y hueso, y por eso él dice, verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos, es decir, no luchamos según la carne. ¿Por qué? Porque Pablo sabe y Pablo está consciente que Dios te ha dado armas poderosas, pero esas armas no son carnales. Mira qué dice el 4, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Ahí están las estatuas. No son las fortalezas del diablo, no son las fortalezas de las potestades demoníacas. ¿Sabías que esas al Señor le tienen sin cuidado? ¿En qué sentido? Es decir, le da más importancia a las fortalezas mentales. Dios considera más peligrosa nuestra mente que las potestades del diablo. Ahí no dice las fortalezas demoníacas. Incluso es más fácil resistir al diablo, porque ni siquiera hay que pelear con él, solo dice resístelo. ¿Y qué va a hacer él? Huir. Pero aquí no, aquí sí necesitamos armas poderosas. Aquí sí necesitamos armas poderosas. ¿En contra de qué? De fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Esa sería la pregunta. Lo dice el verso 5. Las fortalezas son los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios. ¿Quién levanta argumentos? ¿Quién pone resistencia con orgullo y con soberbia? Eso es la altivez, orgullo y soberbia. ¿Quién levanta esas fortalezas? ¿El diablo? No. Tú y yo lo hacemos. Pastor, ¿cómo sabe? Porque después dice, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento. ¿De quién? ¿Del diablo? No, tuyo y mío. Tú y yo levantamos pensamientos, argumentos arrogantes, llenos de orgullo y llenos de soberbia. ¿Y qué crees? Que esos pensamientos van en contra del conocimiento de Dios. Y son fortalezas, son estatuas que hay que derribar. Vamos a volverlo a leer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estos 3 versículos que leímos en Efesios, Colosenses y de Segunda de Corintios son armas poderosas que tú y yo tenemos. Sabes, en la escuela, cuando compiten en la convención, ellos pueden memorizar versículos grandes. Les dan medallas por memorizar todos Salmos, les dan medallas por memorizar todo Proverbios, y les dan medallas por memorizar toda una serie de cartas en donde el premio se llama Christian Soldier, soldado cristiano. Y esas cartas incluyen Efesios, Colosenses y Corintios, porque estamos hablando de versículos que hablan de cómo ser un soldado de Cristo, cómo pelear la batalla y cómo derribar esas estatuas. Mira, las estatuas representan algo, al menos aquí en México representan toda nuestra historia. ¿Qué pasaría si se te ocurre un día ir a tirar todas las estatuas de la Ciudad de México? ¿Qué estarías dando a entender? Es una falta de respeto a nuestra nación. ¿Estás de acuerdo? Y que dejaras grafiteado ahí: odio a México. ¿Verdad? Sería como una declaración de guerra prácticamente. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que todo aquello a lo que nos acostumbramos en el mundo y a lo que éramos, tenemos que irle a hacer guerra. Y tenemos que ir a derribar todas esas estatuas. ¿Dónde están? En nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso creo que el enemigo más peligroso somos nosotros mismos, no el diablo. Él fue vencido. Hay que tener sumo cuidado también, porque mira, si en el Espíritu Santo, lo venía escuchando también, lo veníamos oyendo mi esposa y yo en una prédica, sin el Espíritu Santo eres vulnerable al diablo. Pero que ese sea el menor de tus problemas. Si vives en el poder del Espíritu Santo, enfócate en las fortalezas, enfócate en las estatuas y resiste al diablo. No te desentiendas, porque él anda como león rugiente, dice la palabra también. Y hay que ser prudentes también. No vamos tampoco a minorar el poder que él puede tener cuando tú y yo contristamos o apagamos al Espíritu Santo, porque nos puede hacer tropezar, nos puede hacer caer. Luego, las estatuas era el que me quería enfocar más. Pero después dice: consumir con fuego sus imágenes de acera. ¿Sabes qué era acera? Era una diosa, la diosa Acera.
¿Y sabes cómo las representaban? Es muy chistoso cómo las representaban. Las imágenes de Acera eran troncos o palos secos que se clavaban en la tierra. ¿Y sabes qué representaban? Troncos secos o palos secos clavados en la tierra. ¿Sabes qué representaban? Hasta parecía chiste. Vegetación y fertilidad. ¿A qué te suena? Es una burla, ¿estás de acuerdo? Es una burla. Es irónico pensar que un tronco seco o un palo seco clavado en la tierra produzca algo de fertilidad o de vida o de vegetación. Clava un palo de escoba y dime si le va a crecer una hojita. Le va a crecer moho, tal vez. Un tronco seco, clávalo en la tierra, ¿qué va a producir? Nada, está muerto. Pero así era como representaban a la diosa Acera, los cananeos. Y ahí dice que el pueblo de Israel tenía la instrucción de quemar esos troncos. Hay muchas cosas, hermanos, que consideramos buenas, pensamos que son fructíferas, pensamos que nos van a dejar algo bueno, pensamos que son provechosas para nosotros, pero sabes, no producen vida. Y si no producen la vida del Espíritu, debes quemarlas. Las tienes que quemar. Romanos 6:20 nos dice, hablando de fructífero, fíjate, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Y mira qué pregunta Pablo, pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Los pecados que antes cometíamos y que decíamos o pensábamos que eran buenos, eran como palos de la diosa Acera, no producían vida. Y aquí Pablo está preguntando eso. Todos esos ídolos de la diosa Acera, que no le llamábamos así obviamente, ¿verdad? Son los ídolos de nuestra carne, lo que hacíamos antes y que no producía buen fruto. Pablo dice, todo eso, ¿qué fruto daba? ¿Qué fruto daba? Me encanta cada vez que voy a Whisky Lucan porque Jesús siempre me presume su árbol de aguacate. Ya está a punto de dar, ¿verdad? Pero imagínate que Jesús tuviera un palo de escoba clavado allí y me dijera, mira Dani, mi árbol de aguacate ya está a punto de dar. Y yo viendo un palo, ¿qué le diría? Lo quiero mucho, pero decirle, oye Jesús, ¿sí ves bien Jesús? Es un palo de escoba. No, es mi árbol de aguacate. ¿Y ya te dio alguno? No, pero va a dar. ¿Va a dar? Y cuando llegamos al Evangelio, nos damos cuenta de esos palos. ¿Y qué sentimos? Nos daría vergüenza, ¿verdad? Perdón, qué vergüenza que yo pensaba que ese palo me iba a dar aguacates. Y eso está diciendo Pablo. Esas eran las cosas que antes ustedes hacían, pero que ahora les da vergüenza. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tienen por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Cuántos palos secos y troncos secos tenemos clavados en nuestra vida y que nos están estorbando y que no quemamos? Y nos mantienen tristemente no fértiles, porque no hay vida, no hay fruto. Pero en cuanto tú los quites y los quemes, ¿qué crees? Que el espíritu de vida va a empezar a producir fruto de santidad en tu vida. Y eso sí se va a ver. Esculturas, ya casi acabamos.
Dice, destruir las esculturas de sus dioses. ¿Qué son las esculturas de dioses? Son peligrosas, ¿sabes por qué? Porque las esculturas eran pequeñitas. Las esculturas eran todos esos idolitos chiquitos, o de barro, o de madera, o de piedra que ellos esculpían. Ellos hacían esa obra de artífice, ¿verdad? Ahí estaban esculpiendo un palo, esculpiendo una piedrita, como cuando uno va a los pueblitos mágicos, ¿qué compra uno? De esas chucherías, ¿verdad? Una tortuguita de obsidiana, un huevito de mármol, figuritas, ¿ah? O un palo con forma ¿de qué? De alebrije, etcétera. Esas esculturas son peligrosas. ¿Sabes por qué? Porque al ser esculturas pequeñas, representan pequeñas cosas que consideramos importantes. Y son pequeñas cosas donde ponemos nuestra confianza. Cuando mi hijo Samuel era más chico, ya no tanto, gracias a Dios, le decíamos que era un ratón, porque agarraba cositas. Y llegábamos a la casa y sacaba todo de sus bolsas y los ponía en la mesa. Un palito, una piña de pino, una piedra, una hoja. Y dice, ¿qué es toda esa basura, esa cochinada? Un clip, así. Gracias a Dios ya se le ha ido quitando, ¿eh? Ya no guarda cositas. Pero esas esculturas representan pequeñas cosas que yo pienso que son importantes y en donde pongo mi confianza. Pero el problema de eso es que sustituyen a Dios, hermano. Nuestra vida actual está llena de esculturas que reemplazan a Dios, nos quitan el tiempo de devoción que le podemos dar al Señor, nos estorban para poner nuestra fe completa solo en Él. ¿Qué son? Pueden ser distracciones, hobbies, objetos, cosas materiales, actividades, Netflix, como decía Mari, las redes, todas esas son esculturas. ¿Sabes por qué son tan dañinas? Por ejemplo, hablo del TikTok en especial. ¿Sabes por qué es tan dañino? Porque las jovencitas están poniendo su confianza en esa aplicación. Creen que si ponen una música de fondo reggaetón y salen con poca ropa haciendo bailecitos, van a ser populares, van a ser bellas, van a ser hermosas, pero no saben que están siendo promiscuas y promoviendo la pornografía. Y los jóvenes que lo ven están avalando y promoviendo también la promiscuidad y la pornografía. Las cosas como son. Estaba viendo un video acerca del algoritmo en especial que usa TikTok. Y es para promover pornografía y promiscuidad. ¿Deberías tener TikTok, hermano? Si lo tienes, bórralo. Bórralo. No, pero es que hay que estar al día y si le das buen uso. Bueno, en las sugerencias te van a aparecer cosas que no quieres ver, que al ratito vas a querer ver. Pequeñas cosas, pequeñas distracciones. Ya subí 3 TikToks. ¿Y el devocional? ¿Y la memorización bíblica? ¿Y la tarea del discipulado de las 9? Ay, pastor, qué aburrido. Bueno, yo prefiero ser aburrido y vivir la eternidad con Cristo a ser popular aquí y arder en el infierno. Perdóname por ser tan puritano, santo, legalista. Perdóname. Gálatas 5 habla de las esculturas. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y mira la lista: y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza por pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Se sigue con pecados igual de feos: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y brinca ahora Colosenses 3. Pablo nos da otra lista. Colosenses 3:5. Y también nos dice que lo hagamos morir. En los primeros 4 versículos Pablo dice: pongan sus ojos en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, porque ya murieron a lo terrenal. Y a partir del verso 5 él dice: ¿qué es lo terrenal? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vuelve a empezar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Ya vieron? Pequeñas cosas que son las esculturas. Perdón, se me perdió. ¿Qué estábamos? Verso 6. Efesios, ¿no? Gracias. Se me movió el... 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y por último, el nombre, dice allí, que era lo último de lo que se tenían que deshacer: el nombre de todos aquellos dioses falsos, ¿verdad? Yo no sé si en el lugar donde ponían altares, o donde ponían los palos secos que eran imágenes de acera, o donde ponían sus estatuas, yo no sé si ahí además grababan los nombres. Pero imagínate haber arrasado con todo y ya dejar limpio, ¿verdad? Que ya no hay esculturas, ya no hay imágenes de acera, ya no hay ídolos, ya no hay estatuas, ya no hay altares, pero se quedan los nombres, las inscripciones de los nombres de esos dioses falsos. ¿Sabes? Eso, hermanos, si no quitamos y removemos el nombre de esos lugares de adoración pagana, representan el rastro que las obras de la carne y el pecado dejan en nuestro corazón. Son marcas que se quedan impregnadas en nuestras mentes. Las tenemos que erradicar y arrasar por completo. ¿Sabes? Efesios 5, y venía a mi mente este pasaje, porque yo decía: ok, Señor, pero es que si ya arrasé con todas esas prácticas, ¿a qué te refieres con el nombre de aquellos lugares? ¿A qué se referirá con el nombre? Efesios 5, verso 3. Ay, espérenme. ¿Están ahí?
Dice así. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, escucha ahí, ¿qué cosa? Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y no solo eso no se debe nombrar, sino además el verso 4 sigue: ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Erradicar por completo incluso los nombres tiene que ver con las charlas, con las pláticas, porque a lo mejor tú no lo dices, pero estás conviviendo con personas que hablan de eso, con personas que lo dicen. Tenemos un amigo conocido muy querido que lo vimos hace años, y él estaba muy acongojado en su corazón porque nos conocíamos de la iglesia anterior. Éramos el grupo de jóvenes. Todos empezaron a casar, todos empezaron a crecer, tuvieron hijos. Muchos de ellos empezaron tristemente a desviarse del evangelio, muchos de ellos a divorciarse. Y yo me encontré a este conocido de verdad con temor de Dios en su corazón, pero luchando. Me decía: es que me hace falta otra clase de amigos. Me cansa, me hastía estar hablando nada más de negocios, de dinero, de cómo te fue en el trabajo, de cómo puedo hacer para ganar más, del nuevo coche que me voy a comprar. Dice, puro materialismo. Ni aún se nombre, porque si tú te la pasas nombrando esas cosas, ¿de qué vas a pensar y en qué vas a acabar? Es que ¿qué tiene de malo? Mucho, todo. Dice, ni aún se nombre, como conviene a santos. Y mira, algo la avaricia se ve. ¿En dónde? En las pláticas. En el tipo de pláticas que tenemos se ve la avaricia. En el tipo de pláticas se ven las truhanerías, se ve lo deshonesto, se ve la fornicación, se ve la inmundicia. En el tipo de pláticas. Por eso dice, entre ustedes ni se nombre, porque eso como santos les conviene, porque les va a preservar en santidad. Si empiezan a hablar de esas cosas, en vez de estar dando acciones de gracias, alabanzas al Señor, creciendo en su carácter, edificándose uno a otro, va a pasar que se pueden persuadir de otras cosas. Ya no participen, dice el verso 7, porque eso eran antes, eso eran tinieblas, ahora son luz. Entonces anden como hijos de luz. Y ya para despedirnos, ya no hay más lista. ¿Sabes? El verso 4, ¿cómo acaba el verso 4 de Deuteronomio 12? ¿Cómo dice ahí? No haréis así a Jehová vuestro Dios. La frase es simple: no hagan así con Jehová. ¿Qué está diciendo? No profanen su adoración, no imiten ni adoren de la misma manera que adoraban en el mundo. Todas esas cosas, no vengan y hagan lo mismo con Dios. No traten a Dios y no rebajen a Dios como a esos ídolos, como a esas estatuas, como a todos esos altares que ustedes antes edificaban. No hagan eso. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre sus tribus para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí después dice, allá llevarán toda su adoración. Quiere decir, a Dios se le tiene que adorar, no como en el mundo.
Y por eso encuentro, y sabes, parte de la doctrina de la prosperidad que sabemos es eso. Queremos justificar la avaricia y ahora le ponemos sé próspero. Perdón, están predicando avaricia. Y una serie de cosas. Vamos a poner luces y humo en la iglesia y apagar las luces para que se sienta un ambiente espiritual. Eso es simular, o tratar de emular la presencia de Dios. Pastor, te vistes muy formal, pareces legalista. Bueno, espero que no me hayan criticado cuando usaba jeans y me subía a predicar en jeans. Es por respeto a la palabra y a ustedes. Vamos a predicar con jeans rotos. Hay iglesias que así. ¿Para qué? Para atraer más muchedumbre. Vamos a cristianizar el mundo. No se puede, hermanos. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué concordia luz con tinieblas? No haréis así a vuestro Dios, porque Él merece nuestra mayor admiración, respeto, temor, honra, dignidad, amor, adoración, todo. Así es de que hagámoslo y que el Señor nos ayude para lograrlo. Acabamos con 2 de Pedro 3:14, es el pasaje que engloba todo. Segunda de Pedro 3:14 al 18 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, y aquí está la clave, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, manos a la obra. Hay tanto que limpiar en nuestras casas, hay tanto que limpiar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hagámoslo con fervor. Si no sabes cómo erradicar un palo seco, si no sabes cómo derribar una estatua, si no sabes cómo destruir un altar, hermano, pide consejo, búscanos, pide consejería. Gracias al Señor que nos ha rescatado de un montón de cosas y no de balde. Dios ya sabía que iba a mandar hermanos que batallaran con eso, con lo mismo que yo batallé. Y si no, habrá que algunos que hayan batallado con esas cosas y hayan obtenido la victoria por medio de Jesucristo, y puedes edificar a otro que está luchando con eso y no sabe cómo vencerlo, cómo destruirlo. Dile al que tienes a un lado: manos a la obra, vamos a trabajar juntos. Vamos a orar. Señor, anima nuestro corazón el día de hoy. Despiértalo para que derribemos por completo, Señor, toda idolatría, toda carnalidad, toda mundanalidad, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias, toda práctica pagana, Señor. Ayúdanos a identificarla. Padre, ayúdanos. Padre, queremos hacerlo sabiendo la importancia y también sabiendo las consecuencias de no hacerlo. Ayúdanos a guardarnos en santidad. Ayúdanos, Señor, a erradicar de nuestras vidas todo lo que nos daña. Señor, malas conversaciones también, malas influencias. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra.
Señor, y hacerlo con un espíritu de humildad también, no pretendiendo que somos algo que no somos. Señor, el apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Padre, hoy podemos reconocer lo mismo que Él, que es por tu gracia que hoy somos lo que somos. No es mérito nuestro, no es esfuerzo propio, ha sido tu gracia. Y esa gracia que nos has dado no ha sido en vano, ha dado fruto, y queremos que siga dando fruto en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras generaciones. Ayúdanos y concédenos tu favor el día de hoy. Danos un corazón dócil, humilde, un corazón obediente, entendido, sabio, prudente, que sea capaz de entender tus verdades y vivirlas y enseñarlas a los que no las saben también. Úsanos, Señor, para ser de bendición. Úsanos para ser de influencia a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que no te conocen también. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a despedirnos. Pónganse.